Hola Ana, buenas tardes. Hola profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Vamos como toda la semana a esperar unos minutos por si alguien más ingresa y ya empezamos. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta subclase número 6 prácticamente ya de gerencia financiera. Hoy nuestra semana 6, ya a una semana de terminar nuestro curso. Como siempre, toda la semana lo recuerdo, aquí en el link de grabación, usted le da clic y va a encontrar la clase de la semana. ¿Sí? Importante que lo tenga en cuenta por si usted no pudo conectarse por alguna circunstancia, sepa dónde ver la clase. Bueno, y entrando ya, obviamente, mirando lo que corresponde a esta semana 6, vamos a ver todo lo correspondiente a qué, al flujo de efectivo o flujo de caja que tenemos que tener en cuenta para qué, para mirar todos los procesos que se van a desarrollar. Voy a compartir unas diapositivas donde tenemos resumido prácticamente todo lo relacionado a qué, al flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? Les voy comentando, pues flujo de caja es un estado financiero de aquellos también muy importante y representativo dentro de la contabilidad colombiana, importante, el cual nos muestra exactamente cuáles fueron las entradas y cuáles fueron las salidas de dinero en la compañía en un periodo determinado. Esas entradas pueden ser
ya sea mensuales, vamos a analizar varios meses, o vamos a analizar varios semestres, o vamos a analizar varios años, ¿sí? En cualquier periodo puedo hacer mi flujo de caja, siempre definiendo o siempre verificando que por periodos. Ya saben que los periodos pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, en fin, como lo queramos proyectar, pero importante que sepamos o tengamos en cuenta eso. Flujo de caja, como les decía, es un estado financiero de los importantes o de los principales en nuestra contabilidad colombiana, ¿sí? Como les decía, presenta esa dinámica de que podemos encontrar o ahí podemos definir cuáles fueron esas entradas y cuáles fueron esas salidas de dinero, ¿sí? En un periodo determinado. Un periodo determinado, obviamente, pues ya vamos a estar viendo cómo opera eso de los periodos. Seguimos. El efectivo, cuando hablamos de entradas y salidas de efectivo, no podemos pensar que son solamente los recursos o los dineros que tengo en mi compañía, ya sea en la caja menor o en la caja fuerte de mi compañía, no, sino también se trata de entender los recursos que hay en el banco disponibles, porque me pueden entrar de manera virtual, digital, los recursos, y también los cobros de la cartera. Sí, cuando yo vendo a crédito, cobro la cartera, eso también son ¿qué? Ingresos de efectivo que hay que tener que en cuenta. Esto es importante para que lo vayamos mirando. El concepto de efectivo no solo es esos recursos, sino también la entrada, la recuperación de toda la cartera que yo pueda realizar de un periodo a otro. El flujo de caja, como les decía inicialmente, puede prepararse ya sea por varios periodos, por un mes, por semestres, por semanas, por días, incluso por años, ¿sí? Eh, Vamos a mirar los propósitos primordiales del flujo de caja, las características o para qué nos sirve, cómo lo podemos utilizar. Entonces, el flujo de caja, primero, para presentar la información correspondiente de las entradas y salidas de dinero, lo que les venía comentando, ¿sí? Cada una de esas entradas y salidas de dinero, lo importante es poder entender cuánto nos entra, cuánto nos sale, ¿sí? En cada bien. Entonces, primero, presentar la información de entradas y salidas de dinero. Segundo, evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar dinero. O sea, empezar a mirar cada periodo, la empresa está cumpliendo o la empresa no está cumpliendo. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? La empresa cumple, está generando recursos, está generando flujo de efectivo o no lo está generando. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. ¿Para qué más me sirve el flujo de caja? Para prever las necesidades de efectivo y poderlas cubrir de manera adecuada. ¿Cómo así, profe? Claro, yo voy a crear el flujo efectivo, por ejemplo, del año 2023. Entonces yo me doy cuenta que en junio y en diciembre debo pagar la prima de los empleados. ¿Eso qué quiere decir? Que debo tener más recursos en esos meses. ¿Por qué? Porque los compromisos van a ser como un poco más grandes. En esos meses los recursos van a ser que las salidas de dinero van a ser mayores. Entonces, desde aquí puedo prever yo esas necesidades de efectivo que va a tener la empresa, ¿sí? Y saber si tengo cómo cubrirla o no. Otro punto también es que me puede mostrar en qué periodos la empresa va a tener excedentes de efectivo, en qué periodo la empresa va a tener flujos de efectivo grande. ¿Para qué? No para dejarlos en la caja, sino para saber entonces en qué invertirlos y durante qué tiempo invertirlos. Importantísimo para hacer eso. Evaluar las posibilidades de la empresa para cumplir con sus obligaciones frente a las entidades financieras. ¿Cómo así? Claro. Si yo me apalanco con un crédito, o sea, si yo me financio con un crédito en el banco, yo también con el flujo de caja voy a poder saber si la empresa genera los recursos para poder cumplirlo o si no lo genera. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Ok?
Importante que lo tengamos siempre que en cuenta. Entonces, seguimos. Analizar la viabilidad de realizar futuros repartos de utilidades o pagos de dividendos. ¿Cómo así, profe? Claro. Yo sabiendo o conociendo el flujo de caja de cada periodo, sé cuánto dinero me va a sobrar o cuánto dinero me va a hacer falta. Y si me sobra, yo ya voy a tener la capacidad de poder decir, este mes reparto utilidades o este mes pago dividendos. Es lo mismo, el pago de dividendos es el pago o la entrega de utilidades ¿a quién? A los socios, para que lo tengamos en cuenta. Y por último, evaluar el efecto de nuevas inversiones fijas y su financiamiento de la situación de financiera de la empresa. ¿Cómo así? O sea, con esto yo voy a poder decir, como me sobran estos recursos de caja, puedo comprar esto o hacer estas inversiones, comprar esta maquinaria, dependiendo de los recursos que me queden en ese periodo. Como les decía en un principio, pues el flujo de caja pues fue creado por un decreto, el 2649 del 93, y es uno de los estados financieros básicos de nuestra contabilidad que los debemos tener y los tenemos que llevar. ¿Okay? Ya habiendo visto toda esta introducción de lo del flujo y demás, vamos a mirar cómo se conforma el flujo de efectivo. ¿Cómo puedo ahora sí yo proyectar? ¿Cómo puedo hacer un ejercicio de flujo de efectivo? Y está de la siguiente manera. Mírenlo, acá tenemos el formato general. Ese formato, sí, general, está constituido, está plenamente constituido. No es que el profe lo diseñó así, sino que así como en el balance usted encuentra activo, pasivo y patrimonio, así como en el PIG usted encuentra venta menos costo de venta, utilidad operacional y empieza a descontar hasta llegar a la utilidad neta. Aquí el flujo de caja también está constituido de la siguiente manera. Primero, ¿qué hacemos de primero? Cogemos todas las entradas de efectivo, ¿sí? Todo lo que me ingresó. ¿Cómo así? Las ventas que tuve en cada periodo. Pero ojo, acá tengo que tener algo muy importante, las ventas en efectivo, porque estamos hablando de flujo de efectivo de caja, o sea, yo tengo que registrar las ventas reales que me ingresó el dinero. Si yo doy algo a crédito, entonces no voy a registrarlo este mes, lo voy a registrar al otro mes o al siguiente mes, dependiendo cuándo me paguen. Son ventas, pero si fueron a crédito, me entran realmente a la compañía cuando las que fueron en efectivo de contado en ese mismo mes. Pero si fueron a 30 o a 60 días, eso me van a entrar una parte del otro mes y la otra parte al otro mes. Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando estemos mirando acá los periodos, por ejemplo, enero, febrero, o sea, aquí voy a colocar los ingresos reales de ese mes. Si fueron ventas a crédito, no van a ser ingresos esos, solo las de contado o si estoy recuperando cartera de meses anteriores. Después de que tengo ya establecidas todas las entradas de efectivo, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle las salidas de efectivo, todos los pagos que yo voy a ir realizando, todos los desembolsos de efectivo que voy a hacer. Independientemente por el motivo que lo haga, sea un gasto, sea un costo, en fin, todas esas salidas de dinero las voy a reportar ahí, en ese mismo momento, en desembolsos de efectivo. Entonces, entrada de efectivo menos los desembolsos de efectivo, ¿qué me da? Me da el flujo neto, el flujo efectivo. Aquí yo voy a saber si mis ingresos superan los egresos o no. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A ese flujo efectivo final, ¿yo qué le debo incluir? El efectivo inicial. ¿Por qué el efectivo inicial? Claro, porque yo arranco con un capital de trabajo. Yo arranco con una base. Entonces, las ventas menos los gastos me da un valor, pero yo traigo la base también con la que arranqué para dar vueltos y para cancelar lo que me ocurriera. Entonces, a ese flujo neto yo le voy a sumar el efectivo inicial y eso me da ¿qué? Me da efectivo final. Ahora sí, todos los ingresos menos los egresos me da un resultado del flujo y a ese flujo le sumo el efectivo inicial, la base con la que arranqué y me da ¿qué? Un efectivo final, así como lo estamos viendo en la diapositiva
en el renglón ¿qué? Amarillo. Pero después de eso, tengo que comparar ese efectivo final, tengo que compararlo con el saldo mínimo de efectivo. Yo cada mes debo saber cuál es el saldo mínimo que debo tener en caja, ¿sí? ¿Para qué? Porque yo ya sé que con esos son los recursos que voy a trabajar. Esos son los recursos que yo voy a ¿qué? A manejar. ¿Para qué? Para tenerlos en cuenta. Entonces, es importantísimo que miremos eso. Saldo mínimo de efectivo que yo voy a tener. Entonces, a ese efectivo final, yo le voy a quitar ese saldo de efectivo mínimo que debo tener. ¿Sí? Si a mí al final me sobraron 100,000 pesos, pero yo digo que mínimo yo en base tengo que tener 130,000, ¿qué voy a decir? Me hicieron falta 30,000. O si ese saldo mínimo de efectivo después, yo voy a decir, me quedó en efectivo final 100,000 y el saldo mínimo que yo debo tener en caja son 80,000, que voy a decir, me sobraron 20,000. ¿Qué es el resultado acá final que me va a dar? Este resultado final me va a decir si los recursos de cada mes me alcanzan para cubrirlos y me sobra, o si termino en rojo y me hace que falta. Es importante que tengamos en cuenta entonces esta estructura. ¿Listo? Pero ya habiendo visto esta estructura, vamos a mirar lo que corresponde a qué, al Excel. Vamos a hacer un ejercicio ya como tal donde podamos verificar. Sí, espérame, entro acá al curso, voy a descargar este archivo que tengo. Vamos a verificar un ejemplo. Vamos a mirar en Excel cómo desarrollarlo, cómo desarrollar este ejercicio en Excel. ¿Cómo desarrollaríamos un ejercicio de flujo de caja? Para que lo tengan en cuenta, por favor, tengan atención. ¿Por qué? Porque aquí esto es prácticamente la misma actividad que tenemos de ¿qué? De tarea. Voy a ampliarlo un poquito más aquí para que podamos ver con mayor facilidad el archivo. Entonces, ¿qué me muestran acá? Tengo un archivo de ¿qué? De Excel, donde me dan en la primera pestaña dice ejemplos, un ejemplo de clase y lo vamos a realizar. Entonces, ¿qué me dice? Me dan una información, primero que dice, un contratista de la industria de defensa desea desarrollar un flujo de efectivo o presupuesto de caja para los siguientes 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, en los cuales le dicen las ventas en agosto y septiembre fueron de 100,000, 400, 300 y 200,000 para octubre, noviembre y diciembre. Nos están dando ¿qué? Los ingresos de esos periodos. Ya sabemos que el flujo lo vamos a hacer cuando octubre, noviembre y diciembre. Entonces ya nos dan las ventas. ¿Cuándo fueron? Incluso las ventas nos las dan desde antes, desde agosto y septiembre. ¿Por qué nos dan las ventas incluso desde antes? ¿Alguien me puede decir para qué vamos a necesitar las ventas incluso desde antes? Porque cuando vayamos a cobrar esas ventas que se hicieron en los meses anteriores y fueron a crédito, me van a entrar ¿qué? En estos meses que vienen. Seguimos. Dice, según lo registrado, el 20% de las ventas, sí, miren, acá me lo dice, el 20% de las ventas han sido en efectivo, el 50% a un mes y el otro 30% ¿qué? A 2 meses. Ahí lo estoy poniendo en rojo para que nos quede claro. ¿Listo? También, ¿qué nos dice? En diciembre la empresa recibirá ¿cuánto? 30,000 pesos. ¿Por qué? Por dividendos, o sea, por unas acciones que tiene de otra compañía. Hasta ahí nos acaban de dar toda la información de ingresos que va a tener ¿quién? La empresa. ¿Cómo van a ser los ingresos de la empresa para ese periodo? Después, ¿qué me muestra? Ojo, las compras. ¿Sí? Las compras o los gastos. ¿Sí? Entonces aquí nos dice Coulson tiene desembolsos de efectivo. Miren, dice desembolsos de efectivo para los siguientes meses. Mire, desembolsos de efectivo para los siguientes meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Y cuáles son? Aquí me los da. Primero, compras. Dice, las compras son el 70% de las ventas, pero ojo, el 10% se paga en efectivo. O sea, ese mismo mes lo que yo compro, solo pago el 10%.
En el otro mes pago el 70% a 30 días. Y en el siguiente mes pago, ¿qué? El 20%. El, ¿Qué me dice del arriendo? El arriendo se paga 5,000 cada mes. Los salarios, el costo de los salarios es de 8,000 mensuales, ¿sí? 8,000 mensuales. Quitémosle esto porque esto sobra. 8,000 mensuales, ¿sí? Cuarto, el pago de impuestos. Sabemos que en impuestos va a pagar 25,000 pesos en diciembre. En diciembre vamos a saber que paga ¿qué? 25,000 pesos de impuestos. Es otra salida de dinero. ¿Ok? Quinto, desembolsos de activos fijos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que compra activos fijos, compra una maquinaria o compra un bien, un inmueble, ¿sí? Y salen 130,000, ¿cuándo? En noviembre. Después me dice paga intereses de 10,000 pesos en diciembre. En diciembre paga intereses, ¿sí? Después, ¿qué más dice? Paga dividendos de 20,000 pesos, ¿cuándo? En diciembre, o sea, le paga a los socios 20,000 pesos también en diciembre. Y finalmente también dice que tenía un préstamo y lo va a pagar cuando en diciembre, ¿por cuánto? Por 20,000. ¿Ok? Ya tenemos toda la información de la empresa, tanto de ingresos como egresos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar dentro de este mismo archivo de Excel, tenemos una pestaña que se llama entrada. ¿Y qué encontramos en esa pestaña entrada? Mire, toda la información de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Nombre de la empresa, pues le damos el nombre de la empresa. La presentación es en miles de pesos, vamos a suponer miles de pesos. Y vamos a empezar las ventas pronosticadas. Ahí voy a ir marcando en amarillo para que usted sepa que vamos mirando. Entonces, las ventas pronosticadas nos las da el ejercicio. Mire, pero vamos a mirar solo lo que es que agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿No es cierto? Voy a devolverme aquí y voy a marcar solo las ventas de los meses que nos dan. Miren, ventas pronosticadas, ya tenemos que son agosto, septiembre. ¿Dónde lo encontramos, profe? Mire, acá en la página anterior, acá nos las dieron, vea. 100,000, 200,000, 400, 300 y 200. Mire, los 100,000, 200, ya la tenemos. ¿Qué me dice después? Que las ventas en efectivo, ¿cuántos son? El 20%. ¿Dónde lo dice? Mírelo acá. 20% de las ventas, ¿ok? Vamos para otra vez. ¿Cuánto de eso se paga a un mes y cuánto de eso se paga a 2 meses? Pues el otro 50 y el otro 30%. Vamos a ir llevando el archivo. ¿Qué más tenemos de ingresos? Según el ejercicio, ¿qué más ingresos tuvimos? Esto, los dividendos. ¿Cuándo tiene dividendos? Ahí dice que en diciembre recibe la empresa 30,000. ¿Dónde? Miremoslo, véalos acá. Véalos acá los 30,000, ¿sí ve? La empresa recibe 30,000 pesos de dividendo en diciembre. Entonces, con eso podemos verificar aquí los 30,000. Bueno, eso en punto número 1, corresponde a esto, que son los que ingresos o las entradas de dinero. Ahora miremos el 2, las salidas de dinero. Lo mismo, nombre de la empresa, ¿sí? Y nos dice cómo son las compras, el porcentaje de las compras, cuánto es el 70% de las ventas. ¿Qué porcentaje de ese 70 se paga en efectivo? O sea, ese mismo mes, el 10%. Ok. ¿Cómo pago mis compras? Entonces, las compras después de un mes las pago el 70% y después de 2 meses el 20%. Esto me suma 90. Más el 10% en efectivo que ya había pagado, esto me suma el 100% de este 70 que fueron las compras que realicé. Entonces, ahora, ¿qué más hago? Empiezo a llenar estos datos. Para este ejercicio coloqué los datos que nos dio. Puede ser otro ejercicio, nos dé más datos y los llenaríamos acá. Pero ¿qué coloqué acá? El arriendo. ¿Cuánto es el arriendo? Dijimos que ¿qué? 5,000 los 3 meses, porque solo vamos a mirar octubre, noviembre y diciembre. Entonces, miren, coloco acá en arriendo 3 meses. Impuestos, tengo impuestos, voy a la pestaña número 1, me devuelvo y miro a ver, bueno, acá qué me dice. Entonces, arriendo, ya sé que ya lo hice. Impuestos, dice acá, véalo, 25,000 en diciembre. Entonces voy más, coloco impuestos, ¿cuándo lo pago? Pago en diciembre 25,000. Lleno el espacio y lo pongo de amarillo para saber que lo de amarillo es lo que voy a ir llenando. ¿Ok?
¿Qué sigue después? Aquí sí ya puse todos los gastos. Después dice desembolso en activos fijos. Voy y miro cuál es la información. Entonces, miren, la desembolso en activos fijos. ¿Cuánto? 130.000. ¿Y cuándo? ¿En qué periodo? En noviembre. Entonces, listo, me vengo para la entrada. Desembolso en activos fijos es en noviembre 130.000. Y lo pongo en amarillo para saber que lo de amarillo es lo que he ido ¿qué? Realizando. 130.000 en noviembre. ¿Qué sigue después acá según lo que tengo? Pago de intereses. ¿Pago algunos intereses? Sí, mírenlo, acá me dice. ¿Cuánto? 10.000 en diciembre. Entonces vengo a los datos de entrada, pagos de intereses y me voy a diciembre y coloco ¿cuánto? Los 10.000. 10.000 y lo coloco en amarillo para saber que eso fue lo que desarrollé. ¿Qué hice después? Pago dividendos en efectivo, o sea, el pago de utilidades o el pago de lo que se le debe a los socios. Entonces vengo y miro en el ejemplo 1, pago de dividendos, aquí está. ¿Y qué me dice? ¿Cuánto? 20.000. ¿Y cuándo? ¿En qué periodo? En diciembre. Entonces vengo a la entrada y busco diciembre 20.000 que se le debe pagar ¿qué? A los socios, 20.000. Pues ¿qué me queda? Salarios. ¿Qué dicen salarios? Acá arriba está, mire los salarios. Dice el costo de los salarios fijos para este año es de 8.000 mensual. Entonces, el pago de los salarios, los 3 meses, ya sé que es mensualmente cuánto dinero, 8.000. Y coloco en cada mes los 8.000. Y finalmente me dice pago de préstamo. ¿Qué me dice el pago del préstamo? Voy al ejercicio. Pago de préstamo me dice que yo pago el préstamo 20.000 en diciembre. Entonces pago el préstamo, vengo y me ubico en diciembre, como lo estoy viendo ahí, y pongo los 20.000. Listo, ya completé la casilla de los gastos, las salidas de dinero cada mes, ¿sí? Y los ingresos de cada mes que están acá arriba. Listo, ya hice lo primero, ¿cierto? Ahora, ¿qué me dicen también? Me dicen que el saldo inicial en caja son de 50.000 pesos y me dan otra información acá de cada cuánto rota la materia prima, los productos en procesos, en fin. Ya habiendo llenado yo toda la información de la entrada, ¿qué hago ahora? Me voy para la tercera pestaña. Yo ya no voy a hacer nada más. Mi meta es llenar la segunda casilla, los datos de entrada. Ahora voy a ver qué me muestra el Excel. ¿Cómo puedo determinar cómo queda el flujo de efectivo? Entonces miro la tercera pestaña que se llama como proceso. Y me muestra lo siguiente. Primero me muestra las entradas. Mire, las entradas de dinero. ¿Cuáles son? Aquí me dice las ventas pronosticadas. Aquí las tengo. Aquí tengo todas las ventas pronosticadas. Miren, ¿sí? Las ventas en efectivo. O sea, cuánto me ingresa en cada mes. Fíjense en que en octubre vendo 400, pero no me entran sino 80, porque solo es un 20% en efectivo. ¿Sí bien? Y viene la recuperación de cartera también después. Miren, lo de agosto, lo de septiembre, como voy a ver el flujo solo de octubre, noviembre y diciembre, entonces, ¿qué necesito? En octubre, ¿qué me entra? Ah, claro, me entra el 50% de lo que vendí en septiembre, véalo. Acá le doy doble clic y me dice de cuánto, vea, del mes anterior, porque es la cartera, el 50% del mes anterior lo cobro al mes siguiente. Y me entran 30 pesos de qué, mire, de agosto. El 30% de las ventas de agosto me entran cuando en octubre, porque vendía 2 meses, di crédito por cuánto, por 2 meses. Entonces, así registro y así lo hago en todos los meses. Esto simplemente lo hizo la macro, lo hizo el Excel, lo estoy mostrando para que lo sepa interpretar. ¿Qué también me muestra el Excel? ¿Qué otro ingreso tuve? Pues el de los dividendos. Mire, tenemos acciones en otra compañía. En otra compañía tenemos acciones, entonces, ¿qué sucedió? Pues nos pagaron, ¿qué?
los dividendos. Entonces, conclusión, aquí ya me mostraron que las entradas de dinero, yo ya sé que en octubre son 210, en noviembre 320 y en diciembre 340. ¿Y qué me muestra abajo? Abajo ahora me muestra, mire, las salidas. Toda la información que yo le di en la página anterior de entrada, aquí está. Mire, ¿cuáles son las ventas pronosticadas? Estas son las ventas. ¿Y cuántos son las compras? Decía el 70% de las ventas. Entonces, es esto. ¿Sí? ¿Y qué me decía? Compras en efectivo el 10%. Entonces, aquí solo me va a entrar el 10% de lo de cada mes. Vea, de 280 el 28. De 210, 21 pesos. Y de 140, 14. Compras a un mes, o sea, ¿cuánto me entra también en cada uno de estos periodos? 98 de qué? Del mes anterior. Las ventas del mes anterior fueron 140. De eso el 70% me entra este mes. Entonces, mírelo aquí. El otro 20% a 2 meses. Entonces me entra el otro 20% de los 2 meses anteriores. Me está mostrando acá todas las salidas. Mire, el pago del arriendo, el pago de impuestos, el desembolso de los activos, me muestra el pago de intereses, el pago de dividendos, los salarios y el pago del préstamo. Fíjense que el mismo sistema me saca que todas las entradas y me las suma acá y después me muestra que todas las salidas y me las suma que aquí. Nuevamente me tiene en cuenta aquí aquí vuelvo y me tiene en cuenta que el saldo inicial de caja. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero, en la primera pestaña está la información del ejercicio. En la segunda pestaña, ¿qué está? Lo que yo lleno aquí en amarillo según la información. En la tercera pestaña, el mismo Excel me embota todas las entradas según la información que le di en la anterior página y todas las salidas. Y en la última pestaña, ¿qué me muestra? El flujo de caja con la estructura que vimos donde en la diapositiva al inicio de qué? De la clase. Entonces, miren, ¿qué me muestra acá? Total de entradas en cada mes. Miren la sumatoria, 210, 320 40. Mire, 210, 320 40. La salida, 153, 388 y 105. Mire, 153, 388 y 305. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el flujo neto? Esto menos esto me da positivo 57. Esto menos esto me da 18,000. 18,000, después me da 340 menos 305, 35. Inicialmente, ¿qué puedo observar acá? En octubre me va a sobrar dinero, en noviembre me va a hacer falta y en diciembre me va a sobrar. Pero, ¿qué viene después? El saldo inicial de caja. Recuerden que yo debo tener un mínimo de caja, ¿no es cierto? Un mínimo de caja inicial. Entonces, acá este mínimo de caja es 50. Voy a ponerlo yo acá, de 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Voy a decir lo siguiente, 50, ¿cierto? Entonces, me sobran 57 y necesito tener 50 como mínimo. El saldo final es que 107. En noviembre me hicieron falta 68 más el saldo inicial de 50, me tengo un efectivo de 39. En diciembre 35, el saldo inicial, acá, saldo efectivo final, saldo inicial, acá es 50 en todos los periodos. Listo. Entonces 50 en cada uno, el saldo inicial de caja, lo mínimo que yo tengo que, no, perdón. Aquí, el saldo mínimo está acá abajo, que lo tengo aquí abajo. Entonces, el efectivo final me lo muestra. Después me muestra el saldo mínimo de caja, que es donde lo estoy colocando acá, que debe ser 50 cada mes. Exacto. Y me muestra ya finalmente cuánto tengo en caja. Entonces, el efectivo final que me quedó en 107 menos el saldo mínimo que debo tener en caja. Conclusión, ¿cuánto es que termino ese mes en efectivo? 27, me sobran 7. ¿Sí? Ahora, seguimos. El otro mes me hacen falta 11. Y el tercer mes me sobran ¿qué? 24. Entonces, fíjense que él me muestra ya aquí el flujo de caja.
¿sí? Donde me dice, el primer mes me van a sobrar 57, en el segundo no me va a sobrar nada y en el tercero me va a sobrar, ¿qué? 24, ¿sí? Conclusión aquí, ¿qué vamos a decir? Mire, efectivo, cada mes voy a tener los 50 como mínimo de base. Valores negociables quiere decir que hay 2 meses que me va a sobrar dinero, voy a tener para negociar. Y documentos por pagar, en noviembre voy a quedar con una deuda de 11 pesos. Entonces, fíjense en que el mismo ejercicio de Excel nos hace todo. Solo vamos a darle los datos acá de entrada y él hace el proceso y la salida del flujo de caja. Esto para que lo tengamos que en cuenta cómo opera todo el proceso de el flujo de caja. ¿Qué es importante ahora dentro de nuestro curso y de nuestra semana? Acá en la semana 6 tenemos el flujo de caja este que les acabo de mostrar en Excel, está aquí ya realizado. Están las diapositivas de clase de la primera, lo primero que vimos el día de hoy y encontramos las actividades de la semana. ¿Qué es la actividad de esta semana? La actividad de la semana dice taller flujo de caja. El presente taller lo encuentran, deben hacer el mismo taller que les mostré. ¿Sí? La misma plantilla, obviamente con unos nuevos datos. Y para eso hay que tener en cuenta un saldo inicial de 35 y días de rotación de cartera y proveedores de 60. Usted le da clic aquí y ¿qué va a encontrar? Va a descargar el siguiente flujo que le va a aparecer. Ya se lo voy a mostrar para que puedan ustedes entender y ver cómo se hace la actividad que tenemos para esta semana. Entonces, la actividad para esta semana es esta, vean. Es la misma, muy parecido al ejercicio que hicimos en clase. Nos dan primero toda la información de los ingresos, después me dan toda la información de qué, de los egresos. ¿Usted qué va a hacer? Acá en la pestaña número 2, en la entrada, mire que está vacío todo. Simplemente usted va a hacer lo mismo que hicimos en clase, va a llenar todos los cuadros, los documentos y va a dejar que la misma plantilla le haga acá todo el proceso. Acá le va a mostrar los ingresos, acá abajo le va a mostrar las salidas, ¿sí? Y acá al final le va a mostrar cómo queda su flujo de caja. Ahorita lo están viendo todo en ceros porque obviamente no está hecho, está para que usted lo realice en la actividad. Entonces, conclusión, tal cual como hicimos el ejercicio de clase, necesito que hagan el otro ejercicio, pero con la nueva ¿qué? Información. ¿Alguna duda o inquietud, Ana o Lisdey, acerca de No, la... profe, está muy bien. Entonces, a mí me quedó muy claro, gracias. Vale, entonces cualquier duda, cualquier inquietud, chicas, esto era lo que teníamos para la semana 6, el flujo de caja. No olviden que tienen hasta el domingo para realizar la actividad. Cualquier duda o inquietud, estaré atento aquí por la mensajería de la plataforma, que es donde siempre contesto muy rápido, o por el correo si lo desean. Entonces, esto era todo por hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Dios las bendiga. Gracias, profe, muy amable, gracias. Luego. Chao.